Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Analunáticos. Mi nombre es Valeria Martínez Juárez y estoy encantada de poder hablar con ustedes. En este programa dedicado a la geometría analítica estaremos platicando de su historia, de su uso práctico y también de su lado divertido, aunque sin olvidar su formalidad. Les recuerdo que podrán encontrar los links a los demás episodios en la descripción de este canal o en las redes sociales con el nombre Analunáticos. Ahora sí, sin más ni menos, comencemos. ¿Sabían que las matemáticas y la literatura tienen a las parábolas como elementos en común? Desde mi punto de vista, las matemáticas tienen muchos puntos de intersección con la literatura. Por ejemplo, la poesía, los cuentos, las parábolas, entre otros géneros literarios. El punto clave es cómo y para qué utilizamos estas intersecciones. En el caso particular de las parábolas, podemos resaltar la importancia de las definiciones, ya que éstas nos permiten entender mejor el concepto que queremos utilizar, ya que nos describen la mayoría de los casos detalladamente el significado. Por ejemplo, les leeré las definiciones de la palabra parábola. Definición 1. Narración de un suceso fingido del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Definición 2. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Claramente, podemos identificar qué definición corresponde al área de las matemáticas o a la literatura. Todo depende de lo que queremos hacer, estudiar o platicar. Y hablando de pláticas, en este episodio vamos a platicar acerca de las parábolas. Y no hablo de aquellas breves narraciones que tienen la finalidad de dar una enseñanza con tonos morales. Bueno, aquí también daremos una enseñanza, pero no será moral. La parábola, como mencionamos antes, es una curva que se genera en el plano a partir de un punto llamado foco y una recta llamada directriz, y se define como el conjunto de puntos que son equidistantes al foco y a la directriz. Pero antes de irnos a una parte técnica de la parábola, veamos en dónde la podemos encontrar y cuál es la diferencia con otros tipos de arcos, pues recuerden que todo depende de las definiciones. Es muy común que a la mayoría de los arcos los relacionemos con las parábolas. Quizás sea porque es la curva más común que nos enseñan, sobre todo cuando estamos en la secundaria. Sin embargo, hay arcos que no son parábolas, y el poder identificarlos en la vida diaria podría no ser tan claro. Tal es el caso de los arcos en la arquitectura, pues existen algunos que son medios círculos, catenarias o parábolas, o aquellos arcos en la maquinaria, como los que se encuentran en las antenas y en los faros de los autos. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de arcos serán? Por ejemplo, las catenarias son arcos muy comunes de encontrar en la arquitectura por su gran eficacia y resistencia. El ejemplo más famoso de las catenarias se encuentra en la Sagrada Familia en Barcelona, esa gran basílica que sigue en construcción, cuya altura máxima actual es de 138 metros. Imagínense la gran arquitectura que debe tener para que resista tal altura y peso. Por eso, la catenaria es un elemento esencial en este templo. Por otro lado, las parábolas las podemos encontrar en cualquier lanzamiento, como el de una pelota. A este movimiento se le conoce como lanzamiento parabólico, el cual resulta de una combinación de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme cuando lanzamos la pelota y el movimiento vertical producido por la gravedad, de modo que la trayectoria que se forma en un lanzamiento es una parábola. Los lanzamientos parabólicos son de los ejemplos más comunes de las parábolas. Sin embargo, este tipo de cónicas las podemos encontrar en otras partes. Por ejemplo, en la industria de la agricultura. Los sistemas de riego utilizan la forma de la parábola, ya que son efectivos para distribuir el agua de manera uniforme en los cultivos. En la industria automotriz, la parábola se utiliza en la fabricación de faros y reflectores, pues la forma de la parábola
permite enfocar la luz en un área específica, lo que ayuda a mejorar la visibilidad en la carretera y la seguridad al conducir de noche. La lista de las aplicaciones puede seguir y seguir. Lo que no debemos perder de vista si queremos ser curiosos en este tema es que los ejemplos nos guían para evitar decir que todo arco es una parábola y poder encontrar más ejemplos de parábolas en nuestro entorno. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Hemos llegado a ese punto del programa donde todas las descripciones generales ya no son suficientes y describiremos nuestra parábola con un poco de formalismo matemático. Recordemos que la geometría analítica es la hija de una relación entre el álgebra y la geometría clásica, permitiendo que los objetos geométricos tengan una descripción algebraica y viceversa. En el caso de la parábola, sabemos que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Por otro lado, una parábola se describe con una expresión cuadrática, es decir, hay un exponente igual a 2 y dependiendo de dónde se encuentre tanto el foco como la directriz en el plano cartesiano, será la expresión específica de esta cónica. Por ejemplo, en el caso donde la parábola es vertical o abre hacia arriba o hacia abajo, la expresión es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes y determinan la forma y posición de la parábola. Mientras que si la parábola es horizontal o abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda, su expresión es x igual a ay al cuadrado más by más c, donde a, b y c son constantes y determinan la forma y posición de la parábola. Hay muchas formas equivalentes de escribir algebraicamente a la parábola, pero todo depende de la finalidad. Claro, si es que la hay. Así que si ustedes solo quieren observar una parábola, podría ser suficiente con lanzar una pelota. Pero si quieren construir un faro de un automóvil o una gran construcción, entonces son necesarias las ecuaciones. Y es aquí donde la geometría analítica empieza a tener poder en la vida diaria. Y así concluye nuestro episodio del día de hoy. Como aprendimos, la parábola parece ser una cónica muy sencilla debido a que no tiene tantos elementos como otras cónicas, pero no se dejen engañar, pues el uso de la parábola es tan importante e impactante en nuestra vida cotidiana como las demás formas geométricas. Recordemos que este canal es parte de un proyecto de titulación, por lo cual se necesitaron 2 referencias para estructurar el episodio del día de hoy. No olviden que pueden visitar las redes sociales de Ana Lunáticos para más referencias. Y como dijo Descartes, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Hasta la próxima. Bye bye.